como anunciamos, estamos ahora con Walter Gutiérrez y Alfredo Bullard, dos distinguidos juristas y miembros de la comisión que ha elaborado el proyecto de Código de Consumo. Tienen posiciones, imagino, distintas en torno a esta discusión que se ha inflamado de alguna manera en los últimos días. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Antes de entrar directamente a ese tema, yo quería pedirles muy brevemente su opinión acerca de esa resolución, a esa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el arancel del cemento y qué hacer al respecto. Bueno, a mí me parece una sentencia extremadamente disparatada, distante de lo que dice el texto y el espíritu de la Constitución en materia económica. Y además invade claramente las competencias del Ejecutivo, particularmente del Presidente de la República. Inventa fines y además hace una interpretación, yo diría, extensiva de lo que quiere el capítulo económico de la Constitución. Días después, apenas 3 o 4 días después, el propio tribunal saca otra sentencia, que esta vez se refiere a la ley de la carrera judicial, donde utiliza una metodología totalmente distinta, porque en esta, la del cemento, busca, como digo, fines, propósitos, pero en la otra es abecedaria, es literal, respeta hasta la coma, y dice que donde la Constitución señala la ratificación es ratificación y no distingue con evaluación. Justamente declara inconstitucional la ley de la carrera judicial en el extremo de la evaluación cada 3 años. Entonces ahí se ciñe sí rigurosamente, pero en la otra sentencia crea propósitos, fines que están distantes y ajenos al espíritu mismo de la Constitución, que es una Constitución que protege o promueve la iniciativa privada. ¿Qué hacer? Yo diría que hay que citar al presidente del Tribunal Constitucional para que explique al Congreso y a través del Congreso a la ciudadanía cuál es la política jurisdiccional del Tribunal Constitucional, porque en los últimos 2 años han habido sentencias absolutamente contradictorias, el de la píldora al día siguiente, el caso del general Chacón, esta última, la ley de la carrera judicial, en fin, necesitamos saber cuál es la política jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Eso me parece fundamental, y el otro tema es cómo llegan al Tribunal Constitucional. La manera, está claro que ha fracasado la manera como se designa, como se selecciona a los miembros del Tribunal Constitucional, de manera que eso también hay que reformarlo. Alfredo, ¿alguna opinión sobre esto? Muy breve, ¿no? Creo que es una sentencia patética, es realmente patética, en sus fundamentos y en su fondo, ¿no? Está muy mal armada, muy mal explicada, y creo que el problema principal es que afecta a los derechos de todos los consumidores, que vemos ahora que los precios del cemento van posiblemente a subir, o por lo menos no van a bajar lo que deberían bajar, como consecuencia que va a faltar competencia. Y coincido en que el problema principal, ahora uno ve el Congreso arrancándose las vestiduras y quitándole facultades, pero el Congreso son los que los pusieron. Entonces, son los que pusieron a los vocales que han decidido eso. Yo creo que hay un problema serio con el mecanismo de designación. Yo creo que hay un problema que conduce a que el juego político de la designación no nos conduzca a un tribunal técnico. Yo creo que lo que tenemos que tener es un tribunal de gente que entienda la interpretación constitucional, que sea consistente, que busque de alguna manera criterios uniformes a la hora de resolver los casos y que se ajusten a lo que realmente la Constitución dice. ¿Y cómo haríamos para mejorar el sistema? ¿Qué sugerencia? Bueno, yo creo que como está creado el sistema, es un sistema de componenda política. Hay un lobbying en el cual, bueno, yo voto por el tuyo, yo voto por el mío, y la idea es conseguir un equilibrio político en el tribunal. Yo creo que tiene que crearse un mecanismo mucho más técnico, que el mecanismo de designación tenga una propuesta más técnica. No necesariamente es obligar al Congreso. En Estados Unidos los vocales de la Corte Suprema son elegidos a través del Congreso, pero con un mecanismo muy transparente, muy claro, que evita que un buen vocal sea rechazado. Bueno, vayamos al tema del Código de Consumo, antes de que se nos agote el tiempo, que es un tema importante. Ha habido una revisión del proyecto original y ha habido cambios. Se habría pasado de una propuesta, digamos, que era más protectora, más tutelar, a una propuesta más basada en reforzar el derecho a la información de las personas. Walter Gutiérrez, comencemos con una apreciación general del Código de Consumo. ¿Cuál es su apreciación general de este nuevo proyecto? Lo primero es que yo no lo reconozco como un código de consumidor, porque además hay varios aspectos que han salido del código. La publicidad ya no está en este texto, como sí lo estaba en el anterior. Pero además, tal vez lo más importante, Jaime, es el tema vinculado a la concepción, a la lectura, a la lógica del código, que de algún modo tú lo has planteado.
El código que nosotros propusimos era un código que interpretaba que era importante la información, pero concurrentemente era importante la calidad de los bienes y servicios, y además proscribir las cláusulas abusivas, las prácticas abusivas. Eso se ha debilitado severamente en este código. Pero además este código es inconstitucional, o este anteproyecto es anticonstitucional, porque se plantea en el artículo 5 la subsidiariedad del Estado en materia de protección al consumidor. Es verdad que en la Constitución se habla de subsidiariedad, pero eso se refiere a la actividad empresarial. No hay ninguna norma en la Constitución que hable de subsidiariedad del Estado en materia de derechos fundamentales. Y por si lo hemos olvidado, la protección a los consumidores son derechos fundamentales. Por lo tanto, el Estado no puede ser subsidiario en ese extremo. Que podemos discutir cuál es el nivel de participación, los matices, eso estamos de acuerdo. Pero que el Estado tenga una posición absolutamente indiferente y casi ausente en materia de protección, eso no puede ser. Porque este proyecto lo que está diciendo es, las relaciones de consumo son un tema entre particulares. Yo no me voy a meter, resuelvan ustedes su problema. Necesitamos consumidores a los que le traslademos información, que ellos se informen, que comparen y que decidan. En los estudios que existen sobre esto, se ha demostrado que por más que se le dé información al consumidor, el consumidor materialmente no le es posible poder digerir toda la información que está en el mercado. Necesitaría días de 48 horas, porque tiene que informarse sobre alimentación, sobre salud, sobre educación, sobre servicios públicos, sobre transporte, etcétera, etcétera. Es imposible. Por eso, concurrentemente a la información, se necesita que los servicios sean idóneos. Cuando uno va al médico, no solamente quiere que le informe respecto de la enfermedad que tiene o la terapia que le va a administrar, también quiere que ese médico actúe idóneamente. Y para eso existe todo este esquema de protección al consumidor. Mi lectura es que este proyecto debilita severamente todos los elementos, la lógica que debe tener un código de protección al consumidor. Pero quiero subrayar finalmente que yo respeto mucho a las personas que han hecho, porque conozco a varios de los profesionales que han participado, me parecen personas muy solventes, pero tenemos lecturas distintas, eso es lo que sucede. Tenemos visiones distintas respecto a lo que es la protección al consumidor. Alfredo, ¿cuál es su posición general, digamos? Creo que hay varios temas. Uno primero vinculado a la lógica. Yo sinceramente no veo tantas diferencias como las que señala el doctor Gutiérrez. Primero porque creo que ambos códigos, ambos proyectos de código, trabajan sobre la base de información y trabajan sobre la base de idoneidad. Si uno ve, hay toda una parte dedicada a idoneidad en el nuevo proyecto, lo había en el anterior. Idoneidad quiere decir que me entreguen a mí lo que se comprometieron a entregarme, que me entreguen lo que un consumidor razonablemente debe esperar, y yo creo que en eso los códigos ninguna de las dos normas tienen ninguna diferencia. Yo creo que ahí sí hay un problema de perspectiva. Si uno revisa el segundo proyecto, es como que hubieran cogido el anterior y le hubieran sacado una serie de cosas que estaban técnicamente bastante mal hechas. Es decir, habían varios elementos bastante mal armados, había un problema serio en el tema de regulación de servicios públicos, había problemas serios en el tema de cláusulas abusivas, había una serie de no medición de las consecuencias del código. Han sacado algunas de esas cosas, han incluido algunos otros elementos, pero en lo esencial yo no veo diferencias sustanciales. Es decir, yo diría que el código original, el proyecto original de la comisión que integramos conjuntamente, y yo renuncié a esa comisión en su momento, era un código bastante más socialista que el nuevo, pero seguía teniendo un punto de partida socialista, ¿no? Yo creo que parte de la idea de que los consumidores no se pueden proteger, y esto creo que tiene que ver con la alegación de que esto es inconstitucional. El carácter subsidiario del Estado es una consecuencia natural del modelo económico de la Constitución. Es decir, el modelo económico de la Constitución tiene que ver justo con lo que estábamos hablando hace un momento, con el cemento. El modelo económico de la Constitución es un modelo de economía social de mercado. La subsidiariedad del Estado es la forma como se compatibiliza el modelo constitucional, la subsidiariedad del Estado, que solo opera cuando el mercado no puede operar. Y eso es lo que tiene que hacer un código de consumo. Tiene que conseguir un equilibrio. Yo reconozco que en la Constitución están los derechos de los consumidores, sin duda. Pero justamente se logra un equilibrio. El carácter subsidiario del Estado es, el Estado no debe intervenir en aquellas situaciones en que los mecanismos de mercado pueden conseguir que los derechos de los consumidores estén tutelados. Y eso ocurre en la gran mayoría de casos. Hay algunos casos excepcionales en que eso no ocurre, hay casos de asimetría informativa, hay casos de prácticas coercitivas que requieren una intervención del Estado, pero eso no quiere decir que el Estado sustituya el mercado por decisión estatal. Que eso es lo que hace que yo califique la versión original y de alguna manera la versión siguiente como una suerte de sacarle al árbol las bolas socialistas, pero sigue siendo pues un